primero que diría es, tratamos de contar una historia completa, o sea, acordarnos de la grieta y contar una historia. El inicio del libro es el final de Tiempo Perdido. Y llegamos desde la elección de agosto del 21 a Milei presidente. Y llegamos un poco más adelante, Milei ingresando el busto de Menem por la puerta grande de la Casa Rosada. El disparador original del libro eran las ideas de dolarización como propuestas salvadoras a la aceleración inflacionaria. Pero después ya no era solamente la dolarización, que ya no se había hecho, sino la demanda de estabilidad y las ofertas de política económica para resolver la estabilidad. Entonces, la verdad que lo que hicimos fue, nos fuimos al pasado a tratar de entender cómo se había resuelto en los 90, qué es lo que funcionó, qué es lo que falló, para después volver al presente y tratar de analizar qué es lo que está pasando hoy, volvemos a la elección en la provincia de Buenos Aires, habiendo estudiado el periodo. De nuevo, buscando entender qué pasó, o sea, cuáles son preguntas que nos permitan entender qué es lo que está pasando hoy. Esa es la idea. La convertibilidad, si querés, o los 90 fueron un periodo donde no solo tuviste estabilidad, tuviste un salto enorme en la productividad, tuviste una mejora significativa en la calidad de los bienes públicos, tuviste una inserción de Argentina en el mundo, tuviste la baja en la inflación más rápida de la región, y paradójicamente todo lo que de alguna forma funcionó dejó de funcionar rotundamente cuando el ancla cambiaria con la caja de conversión no resistió a un mundo donde el dólar se fortalecía y los commodities caían, y entonces terminaste la crisis de 2001. Entonces, ¿qué es el periodo que analizamos? Es la previa a la convertibilidad, los años dorados, el derrotero, y tratando de entender, o sea, porque la sensación que da es que las soluciones que se buscan muchas veces son las mismas, y en el diagnóstico se omite la historia completa, ¿viste? O sea, la historia depende de quién te la cuente, es una historia o es otra historia, y de nuevo, en los dos libros tratamos de contar una historia completa. ¿Cuánto del contexto en el cual se planteaban las demandas en los 90, que es un poco lo que plantean acá en el libro, es aplicable o es similar a lo que estamos viviendo hoy en Argentina, o lo que se vivía al momento en que Milei es electo presidente? Bueno, parte del loop es que las discusiones y las demandas que había en el año 89, 88, 89 cuando empezamos, son parecidas a las que hay ahora. Es decir, es el fin de un ciclo de expansión económica populista que se vuelve insostenible, es la sociedad en medio de la hiperinflación reclamando estabilidad, y es un nuevo presidente que hace un giro radical hacia el liberalismo, la apertura económica y demás en ese momento. Esas son similitudes sobre las decisiones que se toman y sobre la demanda. Argentina era un país muy diferente en muchas cosas en el año 88, 89. La política era muy diferente y el mundo especialmente era muy diferente. En ese momento todo el mundo estaba girando hacia eso. Era el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos era el país que dominaba, impulsaba en todos los países apertura económica, privatizaciones, reformas. Es decir, lo que estaba haciendo Argentina, a lo mejor de manera un poco más extrema, era lo que hacía todo el mundo y lo que todo el mundo creía que era lo que era bueno. Hoy Argentina es más pobre, tiene menos una estructura social tal vez más deteriorada, y el mundo va en dirección completamente opuesta a la que va Argentina ahora. Y esa es una diferencia importante. Ahora, eso era una pregunta que tengo más adelante. En términos políticos y económicos, pero era para cada uno, dice que Milei anda siempre que Menem es el presidente más importante o el mejor presidente, hasta a nivel de cuanto a su imagen. ¿Cuánto tiene Milei de Menem en cuanto, más allá de lo discursivo, en cuanto a lo que finalmente hace, y en qué cuestiones es diferente o se apartó de esa idea que planteaba en campaña y demás? En la parte política, una de las cosas que igual descubrimos escribiendo el libro es que al principio era el mejor presidente de la historia y Cavallo era el mejor ministro de Economía de la historia. Ahora el Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia y creo que él es el mejor presidente para él, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio, y probablemente piense que Trump sea mejor. Pero yo diría, hay diferencias muy importantes entre los dos personajes. Menem fue un político de toda la vida, desde chiquito, había sido gobernador, era realmente
un insider de la política. Milei no, viene de manera muy diferente y tiene un estilo de hacer política muy diferente. Una de las partes buenas, o más que más nos gustó de todo el libro, fue las entrevistas con muchos de los participantes, y puede ser también por el paso del tiempo, pero casi todo el mundo tiene un recuerdo de Menem como un buen líder político, como alguien que era inclusivo, que expandía sus bases de apoyo político. Milei es todo lo contrario. Y finalmente diría, Menem, cuando llega al gobierno no tiene una idea de qué hacer. Va tomando las ideas que puede y los paquetes que tiene y se termina agarrando la convertibilidad por un tema político. Después tal vez se lo haya creído más, pero no era alguien de ideas. Milei es alguien con ideas muy fuertes, especialmente en lo económico. Menem en ese sentido era muy pragmático. Milei ha sido más pragmático, pero creo que es mucho más ideológico y especialmente en el tema económico. Mayday, y en cuanto al punto de partida, vos hablabas antes, después te quería preguntar de los logros que tuvo en los 90, que muchas veces fue como ni siquiera comentado, eran en estos últimos años como no considerados, pero el punto de partida económico del país en ambos contextos, ¿en qué es similar y en qué es diferente? Yo te diría, el punto de partida, Menem llega en mitad de una hiperinflación, en parte generada por cuestiones objetivas, que tenían que ver con la descapitalización del Banco Central, la cuenta de regulación monetaria, el clearing a los bancos que tenían con problemas arrastrados de la crisis financiera del 81, las líneas de redescuentos para bancos públicos para financiar los agujeros de las provincias. O sea, venías de una situación compleja, muy compleja, pero si vos tenés que decir algo es la hiperinflación, bueno, y la deuda, ¿no? Y la deuda heredada del gobierno militar, digo, si querés. Pero la hiperinflación, de alguna forma, termina ocurriendo como contracara de una transición política entre Alfonsín y Menem, si querés, caótica. En parte porque, por decisiones políticas, Alfonsín había anticipado la elección. Alfonsín prefería que el candidato, digamos, del peronismo sea Menem y no Cafiero, porque eventualmente le podían ganar. Pero digo, esa transición desordenada con un Menem que en campaña era el síganme, no los voy a defraudar, la revolución productiva y el salariazo, y donde hubo algunos comentarios, Guido Vitela, el dólar recontra alto, o incluso Cavallo, hablando de no le presten, que terminó generando, de nuevo, en esa transición una toma de ganancias infernal que llegó a la inflación, al 200% en el mes de la elección. De nuevo, Menem gana la elección y como contracara de que la elección se había anticipado a mayo y el cambio de gobierno era recién en diciembre, hizo falta una negociación política entre Alfonsín y Menem para anticipar el cambio de gobierno. Y esa negociación, que en parte tuvo que ver con asegurar el respaldo en el Congreso de lo que hubiera sido lo que iba a ser la conformación del Congreso en diciembre, le permitió a Menem dos grandes leyes, la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica, que fueron las bases de muchas de las reformas que se pudieron hacer después en los 90. Así vos me decís, hubo un acuerdo político de entrada. En términos de las distorsiones de partida, yo te diría que la situación de ese balance del Banco Central era peor que la que tenías hoy por hoy, no porque la de hoy sea sencilla, pero tenías hoy funcionando un cepo que de alguna forma funcionaba como amortiguador. En ese momento no estaba la tecnología del cepo actual. Terminaste en una hiperinflación. Ahora, como contracara de los primeros 6 meses de gestión de Menem, donde el programa lo llevó adelante, Bunge y Born, primero Roy, después Rapanelli, en esos primeros 6 meses, donde el intento de corregir, digamos, de devaluar, unificar y anclar el tipo de cambio terminó en una nueva crisis a finales de ese año, en el 89, que derivó en una decisión, si querés, muy traumática, que fue la ruptura de contratos, el plan Bonex. Esa ruptura de contratos, ese plan Bonex, que básicamente empaquetó los pesos, los depósitos, con un bono en dólares, lo que le permitió es, de alguna forma, resolver de una vez lo que Milei intentó resolver, si querés, un poco licuando,
y un poco cambiando la deuda del Banco Central del Tesoro, que eran los pasivos remunerados. La cuenta de regulación monetaria era la prima hermana de los pasivos remunerados. Entonces, si vos me decís, hay una gran diferencia. O sea, Menem rompe contratos y la ruptura de contratos le permite resolver el problema del balance del Banco Central. Después, bueno, corta las líneas de redescuentos, otras cosas. Lo segundo que te diría es el plan Brady. El plan Brady termina dándole una solución política, si querés, económica, a la deuda contraída del gobierno militar que había condicionado toda la gestión de Alfonsín. Con lo cual vos resolviste la deuda en pesos, resolviste la deuda en dólares recién en el año 92, o sea, un poco más tarde, y empaquetaste toda la deuda flotante que tenía. Entonces, de alguna forma, Menem ya en el 92, 91, 92, no te digo que resuelve la deuda, pero logra terminar de cortar de cuajo el financiamiento monetario. Venías de la decisión de la caja de conversión, y empezó a refinanciar deuda en el mercado, en un mercado de capitales, un mercado afuera, que empezó básicamente con lo que fue el empaquetamiento de la deuda de los petrodólares. Hoy todavía estamos discutiendo cómo resolvemos el programa financiero. Entonces, el programa financiero de pesos, donde vos pasás la deuda del Banco Central, la deuda del Tesoro, tiene una concentración de vencimientos muy corta, y estás en cada licitación, vence un montón de pesos y estás refinanciando un poco más largo, y la expectativa es que si podés empezar a refinanciar la deuda de dólares, hasta ahora vos la venís pagando al contado, bueno, puedas tener una tasa de interés de pesos, y que el programa económico requiere un programa financiero. Ese programa financiero hasta ahora fue pagar el contado. En los 90, de alguna forma, accedieron al crédito. Hoy estamos testeando cómo se accede al crédito. Gran diferencia, sin ruptura de contratos. Pero después hay más diferencias. O sea, los periodos se parecen, o sea, la historia se parece, pero no es la misma, ¿no? Digamos, rima, pero no es igual. Y básicamente la convertibilidad fue muy exitosa al principio. La lógica de la caja de conversión fue mucho más allá de lo que fue el uso del tipo de cambio fijo. Y la verdad es que la remonetización de la economía que vos tuviste para un país que había hecho el ajuste fiscal, que el ajuste fiscal lo hizo Armán González, lo va a hacer, digamos, si querés, antes de la convertibilidad, que había resuelto el problema de la deuda y que había de alguna forma decidido que el programa monetario era totalmente endógeno, o sea, la cantidad de pesos dependía del ingreso de capitales. Cuando entraban dólares, expandías pesos, y detrás de la expansión de pesos expandías el crédito, y era muy virtuoso, y la economía creció a tasas muy altas en los primeros años, y viceversa. Cuando salían los capitales, todo se tornaba muy contractivo, y vos no tenías ningún tipo de herramienta de la política, de política ni fiscal ni monetaria. Por eso digo, los primeros años fueron muy virtuosos, Sí, salvo el tequila. Hiciste mucho, como enumeraste varios puntos, sobre todo el comienzo. Podemos llegar al final y cómo termina, y ver qué es paralelo a lo que estamos viviendo, pero enumeraste como algunos puntos positivos de esos primeros años del esquema en los 90. Positivos, pero que te dejaron una rigidez. No digo como resultados positivos en ese momento, digo. Y el resultado fue poner Menem en el año 91, había tenido el Swiftgate, o sea, había empezado a haber problemas políticos, pero la tasa de inflación que había bajado, o sea, si vos mirás la economía en el año 90, la economía vista desde el lado de un economista estaba saneada, o estaba muy saneada. Había saneado el balance del Banco Central, habías acumulado reservas, habías limpiado la cuenta de regulación monetaria, la prima hermana de los pasivos remunerados, habías hecho el ajuste fiscal. Un ajuste fiscal, si querés, rudimentario, pero se había hecho el ajuste fiscal, se había cortado el financiamiento monetario. Ahora lo que tenías era una economía que crecía poco, y que tenía una tasa de inflación que todavía estaba en el 5 o 6%, que era una tasa de inflación muy alta, mucho más baja que lo que había sido el 200% del mes en que Menem ganó la elección. Ahora, con esa economía, la imagen de Menem estaba muy mal. Y la elección en el 91 probablemente lo hubiera perdido. Entonces, la convertibilidad lo que le permitió es, de nuevo, acelerar todo. Entonces, para la elección del 91, Menem llega con la economía creciendo, con la inflación bajando, y de golpe se abre para la Argentina un periodo donde la combinación de reformas estructurales, más privatizaciones, más estabilidad, bueno, le permitió a una parte enorme de la sociedad una visualización de algo que nunca había visto.
La contracara de eso fue el salto en la productividad que tuvo la economía, y la contracara del salto en la productividad fue el salto del desempleo, que no se notó inmediatamente, se notó, te diría, ya para el año 95, 96. Entonces vos me decís, ¿funcionó? Y la verdad que funcionó como un mecanismo de estabilización. Al mismo tiempo, tuvo costos, si querés, muy altos, pero sobre todo el principal costo es que no terminó de funcionar, y terminaste en una crisis terminal. O sea, la crisis del 2001, en alguna medida, es la contracara de que ese programa financiero, donde vos refinanciabas lo que vencías, empezaste a refinanciar las condiciones de mercado, y esas condiciones de mercado para un gobierno o un país que nunca se terminó de graduar, cuando las tasas en el mundo empezaron a subir, vos refinanciabas a tasas del 10%, deuda que era contraída con tasas muy, muy bajas. O sea, los bonos de consolidación, los bocones, tenían 3% de tasa y plazos muy largos, lo cual te aumentó las necesidades financieras, y ese aumento de las necesidades financieras en un mundo muy complicado, digamos, para las economías emergentes, al final de cuentas terminó en la crisis de 2001. Ahora vamos a ese capítulo. Y vos hablabas antes de que el mundo era diferente en ambos contextos y que incluso hasta desde las políticas que se plantean son diferentes más allá de lo discursivo. ¿En qué medida el mundo es diferente y en qué medida eso complica la aplicación de este programa o estas ideas? Creo que hay varias diferencias. La más importante es que lo que estaba haciendo Menem en ese momento era el consenso generalizado. Y eso lo ayuda en varias cuestiones. Justamente vos antes me preguntabas, y escuchando a Marina, una de las cuestiones es que Menem es el líder del peronismo, el presidente electo del peronismo, del partido con el cual había llegado la inflación en Argentina, con el cual había habido el salto hacia un régimen de inflación alta en Argentina en los 70s, y Menem hace un programa completamente opuesto y logra encolumnar al principal partido político de la Argentina detrás de él. En parte es por el éxito, en parte es por su liderazgo, pero en gran medida es porque en ese momento en el mundo la izquierda no tenía opciones, el populismo no tenía opciones, era lo único que había. Y eso le da a Menem cobertura durante bastante tiempo. Y además, tanto en términos financieros, en términos geopolíticos, todo el mundo iba hacia ahí, había apoyo hacia ahí, el mercado estaba mejor. Si uno ve hoy dónde está el mundo, la discusión en Estados Unidos es más bien proteccionista, es más bien de cerrarse, de crear una pared arancelaria, de política industrial, de sustitución de importaciones, medio que lo contrario a lo que hizo Menem y lo contrario a lo que está haciendo Milei. Entonces hoy es un mundo más fragmentado, donde hay más alternativas o no hay una idea generalizada. Entonces lo de Argentina realmente queda como una excepción en ese sentido, y si bien hoy tiene el apoyo de Estados Unidos y lo puede seguir teniendo, tiene más que ver a lo mejor con una alianza política, con cuestiones transaccionales, y no tanto con un apoyo mucho más generalizado. Y una pregunta que creo que todavía no tenemos, yo no tengo una respuesta, es la falta de alternativas durante la gran mayoría de los 90s hizo que incluso en las distintas elecciones, todas las discusiones fueran dentro de márgenes. La convertibilidad después ya lo solidificó. Pero nadie podía venir a decir que no había que ir por el lado de apertura económica y ser competitivo electoralmente, porque esas ideas habían quedado desacreditadas en los 90s. Hoy tal vez la narrativa de Milei, de fiscal, apertura y pro mercado, a lo mejor es el nuevo consenso en Argentina, pero no es el consenso en el mundo, y es mucho más difícil generar en ese sentido horizontes de tiempo más largos y que las elecciones sean menos problemáticas, como vimos en la provincia de Buenos Aires hace unos meses. Y en cuanto al estilo de liderazgo así personal y en cuanto a lo carismático que se replica en varios líderes, si eso sí hay un elemento en común con lo que pasa en el mundo, ¿cómo lo ves? Entre Milei y lo que pasa en el mundo. Claro, y un poco la figura acá, como en la caricatura acá de ambos como líderes. Bueno, Milei claramente es parte de una tendencia más general de esta nueva derecha que hoy gobierna en Estados Unidos, que Estados Unidos está apoyando en América Latina, que Estados Unidos quiere apoyar en Europa. En ese momento, en los 90s, la mayor parte de los votantes querían democracia, globalización y probablemente liberalismo económico. Hoy da la impresión que la mayor parte de los votantes a nivel mundial piensan que esas ideas no fueron exitosas y están buscando otras. O sea, Milei sí está con una parte del mundo. Lo que pasa es que es solamente una parte. En Estados Unidos también hay una izquierda, en Europa también hay otra cosa, y Milei es solamente asociado a una parte. Menem era mucho más parte del consenso generalizado.
Marina, cuando vos mencionabas antes un poco las consecuencias que tuvo el final de la convertibilidad o esos años, hablabas de la cuestión del desempleo, que también en un contexto diferente, con otras tecnologías, otras alternativas en el mercado laboral, ¿ves que pueda replicarse algo similar que pueda estar dándose en este contexto? ¿Cómo lo analizas? También ahora se habla mucho, bueno, de la cuestión de cierre de empresas o del impacto en el empleo de las medidas. ¿Cómo está viendo esa dinámica? Un paralelismo entre las dos. Yo diría varias cosas, ¿no? Digo, la primera son las tecnologías. Hay un cambio tecnológico abismal, digo, que convive con, si querés, con la apertura de la economía. La apertura de la economía que es necesaria y que era necesaria en los 90. O sea, que tenía una economía muy cerrada. En los 90 toda América Latina era muy cerrada y se estaba abriendo. Hoy, en realidad, Argentina es el que se está abriendo en un mundo que no es tan cerrado como Argentina y que se está cerrando. Lo segundo que diría es el régimen laboral. Menem hizo, te diría que todas las reformas, salvo la laboral. La laboral nunca la hizo. En realidad hizo cosas, el aumento por productividad, hubo algunas bajas de aportes patronales, hubo algunos cambios en la legislación laboral, pero no cambió el grueso. Sí hizo la previsional. Hoy estás al revés. Hoy es como que el consenso es otro, ¿no? Es como que hoy la reforma laboral en Argentina se hizo de facto. En la medida que vos tenés 22 millones de personas en la población económicamente activa y solamente 6 trabajando en el sector formal y 3 en el sector público, o sea, 9 millones de 22, hay una enorme cantidad de gente que está fuera del sistema y como que el consenso para la reforma laboral arranca mucho antes que la previsional, que ya se avisó que pasaba para una próxima gestión. Ahora, el aumento en la productividad, o sea, el abrir la economía en el mundo en el cual estás, ¿no? Digo, donde los saldos exportables chinos son enormes, después de que Estados Unidos les suba aranceles. Bueno, digo, lo que te está generando es, sobre todo la visualización de que el esquema sigue de largo, lo que te está generando es, bueno, decisiones de empresas. Yo siempre digo que venían de alguna forma de cazar en el zoológico, o sea, durante el modelo anterior, lo único que tenían que hacer era tomar pesos baratos, tasa de interés negativa, comprar dólares baratos, brecha cambiaria del 200%, y si podían vender en un mercado de precios descuidados, bueno, la verdad que nadie estaba preocupado ni por la productividad ni por la demanda, nadie está preocupado por el costo ni por la demanda. Bueno, ahí estás al revés. Hoy lo que estás abriendo en un contexto de saldos exportables enormes y con un tipo de cambio donde el gobierno prioriza la desinflación por sobre tratar de sostener niveles o evitar más daño del que la economía, la apertura per se va a provocar. En la convertibilidad, vos tuviste de nuevo las prestaciones de empresas públicas, pero el desempleo tardó en subir. El desempleo era 6 y terminó en 17. Cuando llegó este gobierno, el desempleo era 5,7%, el último dato publicado es 7,6%, lo más probable es que el desempleo vaya para arriba. La pregunta es ¿hasta dónde? Por ahora lo que estás viendo es la demanda de trabajo cayó, o sea, hay menos gente buscando trabajo. De nuevo, vamos a ver cómo funciona eso. Y lo que tenés ahí bien distinto de los 90 son las economías de plataforma. De que sean las de delivery, transporte y demás, como Uber, y eso creo que es distinto. Y tenés el monotributo. En los 90 empezó a haber un régimen flexible, pero hoy, por eso lo que digo, es como que el mercado laboral se flexibilizó de facto. Entre el monotributo y el empleo informal hay una reforma de facto. Lo que pasa es que esa reforma de facto es incompatible con el esquema previsional que tenés, sobre todo después de la moratoria previsional. O sea, lo que hay es una inconsistencia, de nuevo, no de este gobierno, digo, heredada de la decisión de una jubilación universal y contributiva en simultáneo. Bueno, digo, las dos cosas no se pueden hacer, por eso lo que digo, la reforma laboral es más que importante, pues podemos discutir qué es lo que hay adentro. La reforma previsional debería venir detrás de la reforma laboral. En cuanto a la rigidez de lo cambiario, porque en los 90 quedó como instalado ese 1 a 1, que incluso post-menemismo siguió siendo una premisa que dio elecciones. Milei en campaña era dolarización, mostrando él con su esquema. Ahora no hay un tipo de cambio fijo, pero tampoco hay no hubo una salida del cepo plena. Hasta ahora, ¿en qué medida son similares? ¿Los riesgos son diferentes en contexto en ambos esquemas? Yo creo que la rigidez, la convertibilidad era demasiado, o al revés, digo, las reformas que hubieran requerido
para semejante rigidez eran mucho mayores que las que tuvimos. Hoy por hoy no es rígido. O sea, vos tenés un esquema de bandas, pero que eventualmente las podés modificar. Bueno, de hecho, acaba de haber un anuncio no de modificación de los niveles de la banda, pero sí del ajuste de las bandas. Creo que esto es distinto. Pero no, todavía no tenés resuelto el resto de problemas. O sea, la caja de conversión, por eso no, el libro arrancó cuando se estaba discutiendo. O sea, Milei gana con un discurso de dolarización. Pero no avanzó hacia eso porque no quiso, no se podía. Yo creo que no avanzó de ello porque vos no podías avanzar hacia eso sin romper contratos. O sea, la dolarización implicaba que alguien te ponía los dólares para canjear los pesos y la deuda en pesos, o si no tenías una ruptura de contratos de puerta. Por eso Milei fue mucho más pragmático que el discurso de campaña. Ahora, durante mucho tiempo la discusión sobre la dolarización estuvo entre los economistas. De hecho, fue un partido con una carta de economistas. Yo participé hablando de los problemas de la dolarización, que hoy es vista, digamos, por muchos de los seguidores de Milei como una carta en contra del programa económico de Milei. Creo que esto es distinto, o sea, creo que en términos de rigideces esto es distinto y tenés muchos más grados de libertad, lo que no significa que no tengas costos de tener grados de libertad, y obviamente el programa económico está sujeto a que Argentina tenga efectivamente acceso al crédito, y ahí hay una dicotomía que vamos a ver cómo la termina salvando el gobierno, porque el mercado le dice compra dólares para que baje el riesgo país y puedas acceder al crédito, y el gobierno dice no, primero que baje el riesgo país, accedo al crédito, y cuando se termine de abrir la cuenta capital, yo voy a poder comprar dólares por la cuenta capital. Bueno, en ese tira y afloje, el riesgo país, después de la elección de octubre, comprimió enormemente, la zona arriba de 600 puntos básicos, todavía el acceso al crédito no es fluido. Tuviste una primera colocación de deuda local que requirió anabólicos. No, el programa cierra, si vos tenés, insisto, un programa fiscal, que el gobierno, el ajuste lo hizo, después discutimos en qué medida las reformas pueden condicionar ese ajuste. La reforma laboral tiene una baja de los impuestos al trabajo con un costo fiscal que habrá que compensar por algún otro lado. El programa financiero requiere refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares y los vencimientos de la deuda en pesos a plazos más largos, de manera consistente. Y el programa monetario, que es lo que recién hoy aparece, digamos, si querés, un punteo de ese programa monetario y de la posibilidad de comprar dólares consistente con ese aumento en la demanda de pesos. Bueno, hasta ahora era la contracara del programa financiero. Yo emitía lo que el mercado no me refinanciaba. Emitía pesos para comprar dólares y emitía pesos para refinanciar los vencimientos que el mercado no hacía. En la medida que yo tengo un programa financiero, tengo margen desde el punto de vista monetario. La convertibilidad es a todo de pies y manos de entrada. O sea, no había ningún margen para emitir pesos. Hoy el margen de alguna forma está ahí. Por eso el programa económico, al final de cuentas, fue pragmático. Desde el punto de vista del manejo del programa financiero, transitaste 2 años sin acceso al crédito, y fue pragmático desde el punto de vista de la decisión de no dolarizar. Y bueno, después hubo un montón de idas y vueltas y un montón de giros durante el programa. El balance del Banco Central, de nuevo, tu problema de origen, vos hoy no lo terminaste de esa mierda. Porque eso me interesa. Y porque tenés reservas que siguen siendo negativas, de hecho son más negativas que las que tenías, aunque conseguiste liquidez gracias al desembolso del Fondo Monetario. O sea, las líquidas son mejores, pero las propias son más negativas. Y desde el punto de vista del excedente de pesos que tenía la economía argentina, que no era pesos, sino que era deuda del Banco Central, esa deuda del Banco Central la empaquetasteis y hoy es deuda del Tesoro, con una concentración de vencimientos de muy corto plazo. Entonces, y de nuevo, el mercado lo que le está pidiendo es mejorar el balance del Banco Central, comprar dólares. Bueno, en ese tira y afloje es donde estamos viendo cómo transita esto, digamos. En la previa a la elección, cuando después del resultado en la provincia de Buenos Aires no había piso para los precios de los activos financieros y no había techo para el dólar, y el Banco Central vendía dólares y cada vez que vendía un dólar que bajaban los precios de activos financieros. Bueno, después del resultado de la elección todo descomprimió y el margen de acción es enorme. O sea, hoy tenés grados de libertad. Bueno, va a depender un poco de qué es lo que hagan y sobre todo, un poco, digamos, una de las cosas que uno encontró en el libro es, en los 90 vos tuviste una transición política no caótica entre Menem y de la Rúa. Bueno, entonces la pregunta es, el eje de la gobernabilidad, ¿no? Digo, la necesidad de alargar el horizonte,
donde hasta ahora la estrategia electoral siempre es competir contra el abismo, o sea, y después te quejas del riesgo Cuca. Bueno, digo, la pregunta es, ¿hay chances de armar una oposición que no vaya a romper todo de manera tal de generar, como lo logró Argentina en la convertibilidad, como lo logró Chile, como lo logró Brasil, como lo logró Uruguay, una transición política ordenada donde no pongamos en discusión los contratos? Bueno, creo que esa es la pregunta del millón, digamos. Pero hacia adelante como para romper este loop de condena, y viendo un poco lo que revisaron, qué margen o qué espacio hay para que eso ocurra. Yo diría, incluso conectando un poco con lo que decía antes Marina, o sea, Menem no va directo a la convertibilidad. Tiene 2 años antes donde va probando distintas cosas, aunque la idea de la convertibilidad siempre estaba y el grupito de la convertibilidad siempre estaba, simplemente no se le prestaba tanta atención. Y la decisión de ir a la convertibilidad tiene que ir con el temor de Menem de perder las elecciones en el 91 y que ya no podía seguir imprimiéndole costos al peronismo. Entonces, la primera cuestión es que el riesgo de que ante una incertidumbre política un gobierno decida ir por un esquema rígido, yo creo que sigue estando y es uno de los principales problemas. Ahora, pensando esto, una de las cosas que sí logró la convertibilidad, además de todo lo que describió Marina, es que se terminó en gran medida la discusión sobre la política económica en Argentina, porque nadie podía salir de la convertibilidad. Pero ¿qué es lo que hace, que yo creo que es muy relevante para ahora? ¿Qué es lo que vimos en los 90? La sociedad exigía estabilidad y una vez ganada, mantener la estabilidad, pero con el paso del tiempo fue pidiendo crecimiento, empleo, justicia social y falta de corrupción. Y es muy difícil para los gobiernos satisfacer todas esas cuestiones. Entonces, hacia adelante, pensando cuál es el desafío del gobierno. Primero, no meterse en algo rígido porque la tentación sigue estando. Y si bien eso soluciona los problemas de transición, eventualmente generan un problema. Pero creo que también, pensando en lo que vimos en esos años, que la flexibilidad y el pragmatismo tiene que mantenerse para poder ir satisfaciendo las distintas cuestiones que van a ir surgiendo en el electorado, porque lo que exigió en esta elección va a ser muy diferente de lo que exige en la próxima elección. Y eso sigue siendo difícil. Hoy tal vez Milei, frente a un sistema político completamente partido fuera de lo que tiene él, sistema de partidos roto, tiene esa opción. La dificultad, a diferencia de los 90, es que hoy no hay una idea guía, aunque tal vez la idea de la disciplina fiscal más o menos esté más extendida, aunque yo soy un poco escéptico. Entonces, creo que todavía hay que pensar cómo hacer reformas políticas y no solamente económicas para hacer que los costos de esas transiciones sean más bajos. Uy, Marina, cuando vos hablabas antes de ese momento entre elecciones y después del triunfo del gobierno, yo sumaría en el medio la intervención de Estados Unidos a apuntar a los dos en cuanto a paralelismo y diferencias del vínculo Argentina-Estados Unidos y el rol que tiene China, lo comentabas antes, como marcando un mundo diferente en cuanto al alineamiento que puede tener el país con una superpotencia cuando hay otra que crece, emerge, rivaliza. ¿Cómo se da ese contexto? Hoy Estados Unidos, más allá de los documentos que saque, al menos con Trump, la política exterior es puramente transaccional e instrumental. ¿Qué beneficios necesito ahora para el país, para mi economía o para la gente cercana al presidente de Estados Unidos? Y eso es lo que guía sus acciones alrededor del mundo. Sí hay un interés en apoyar gobiernos afines, pero no es un interés de largo plazo, no es un interés estratégico. En los 90, yo creo que el interés en apoyar a Menem, en apoyar a Argentina, tenía que ver con que estaban apoyando un cambio a nivel global hacia el neoliberalismo, liberalismo, apertura económica y demás. Eso quiere decir que el apoyo de Estados Unidos de alguna manera, y una de las cosas que descubrimos en el libro, es que se mantuvo durante al menos 2 gobiernos, el de Bush y el de Clinton. Después ya el de Bush hijo, si bien había apoyo para Argentina, ya el apoyo, el tesoro era más duro, estaba menos convencido de seguir apoyando países en otros lugares, especialmente después de todas las crisis financieras. Y de alguna manera la caída de la convertibilidad es cuando el fondo se corre, porque se corre el tesoro de Estados Unidos. Yo creo que hoy ese riesgo es mucho más alto, porque hoy está todo basado en el interés de Trump. Una vez que no esté Trump en 3 años, no está claro para mí que ese apoyo de Estados Unidos vaya a estar, porque va a tener que ver más bien con estas cuestiones transaccionales. Entonces yo creo que es mucho más contingente y mucho menos predecible de lo que fue en los 90. Para cerrar, uno, viste que te preguntaba antes de los resultados positivos o los logros que pudo mostrar la convertibilidad, pero también queda ese sentido común de, bueno, al final terminó mal, con desempleo, crisis de 2001 y demás. ¿Qué queda del libro en cuanto a
lo que se puede aprender de esta historia para que no termine de la misma manera este contexto con las características que tiene de similitudes a aquella o las diferencias también que tiene. Sí, a ver, no, cuando arrancamos el libro, la propuesta de organización estaba sobre la mesa. Nosotros creíamos que no se podía hacer sin costos de arranque y creo que por eso no se hizo. O sea, como los costos de arranque eran tan altos, nadie tomaba la decisión de hacerlo. Pero la discusión estuvo sobre la mesa y un poco la lógica del libro era, bueno, contemos la historia, o sea, sobre todo para los jóvenes que no la vivieron, o que idealizan partes, o sea, como pone Alejandro Katz en la contratapa, es como, ¿no? Digamos, el periodo tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, digo, tocámoslo sobre la mesa. Que además es gran parte del público que apoya, ¿no? O que en su momento las elecciones apoyó al gobierno también. Ese momento de los jóvenes, digo, como... Precisamente, o sea, de nuevo, aparecen las soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Digo, el cortoplacismo de la Argentina como algo que de alguna forma termina condicionando todo, ¿no? Digamos, que las decisiones se toman, digamos, no con una mirada larga, sino con una mirada corta. Yo creo que hoy estamos alejados un poco de eso. O sea, creo que hoy la dolarización, más allá de que de golpe aparece, ¿no? De Oján, que aparece, digamos, de nuevo en los titulares, pero me parece que estamos yendo hacia un camino distinto. No en términos, digamos, del concepto de lo que es la dolarización endógena o la posibilidad de tener contratos en dólares, ¿no? E incluso de que el sistema financiero preste dólares. Todo el tiempo vas y venís. Por eso digo, hoy estamos lejos, o sea, hoy no estás ahí. O sea, finalmente, creo que por suerte, digo, no fuiste por ese camino, fuiste por un camino distinto, que tiene costos, que tiene, digo, desafíos, que tiene decisiones, y que veremos, digamos, hasta dónde el manejo de la gobernabilidad, que hoy parece como despejado por el armado del Congreso, por el resultado de la elección, ¿no? Por el envión que dio todo. Pero bueno, digo, veremos cómo sigue esa historia, sobre todo para una economía que, de nuevo, en términos de, si querés, una gran diferencia con la convertibilidad es, sobre todo a partir de Cavallo, digo, Cavallo, todo lo que fue la desregulación y sobre todo la reforma del Estado, el funcionamiento del Estado. O sea, él intenta armar una lógica de, no quiero decir de empleo público, pero de mejoramiento en el funcionamiento del Estado. Y hoy estás un poco al revés. Hoy buena parte del ajuste se hizo como contracara de la licuación. Y no importa mucho, o sea, licuación previsional de las jubilaciones, la licuación de los salarios públicos. Por eso lo que digo es, creo que hay muchos desafíos todavía pendientes y sobre todo una discusión de cuál es el norte. Porque digo, en términos de la necesidad de las reformas para aumentar la productividad, o sea, insisto, en la convertibilidad el aumento en la productividad fue significativo. Hoy el aumento en la productividad es mucho menor, más allá de que Milei siempre dijo, las reformas que hicimos nosotros son 17 veces más grandes que las de la convertibilidad. Bueno, veremos qué es lo que hacen ahora que tienen caudal político en el Congreso, pero hasta ahora no lo tenía. El gobierno te puede decir, bueno, reformas estructurales, RIGI, minería, vaca muerta, el campo, como caminos al crecimiento de la economía. Claro, pero eso no son, o sea, vos lo que estás haciendo es un régimen preferencial a un sector con ventajas comparativas, que tiene capacidad de impulsar la inversión e impulsar sobre todo el crecimiento en las provincias del norte, pero estás poniendo en desventaja a todo el resto de los sectores que siguen jugando con las mismas reglas del juego, con una economía mucho más abierta, pero tiene el mismo sistema tributario, hasta ahora tenía el mismo régimen laboral, la misma infraestructura, o sea... por eso digo, creo que más allá de los parecidos, de los discursos, incluso de la mímica, una de las cosas que decimos ahí es la demanda de estabilidad volvió a aparecer y en la elección de 2023 todos los candidatos querían ser Menem, ¿no? Digo, Milei quería ser Menem, pero Patricia quería ser Menem, incluso Massa quería ser Menem, o sea, ibas hacia un lugar distinto. Bueno, más allá de las demandas, más allá de la narrativa, ese salto en la productividad hoy no está. Hay un montón de cosas que se están haciendo o que se están intentando hacer. Pero insisto, digo, el rol del Estado no está de forma definido, la relación, las reformas estructurales que miramos ahí tenemos los pactos fiscales, que son parte de todo ¿no? el andamiaje de cómo se armó la estructura tributaria y la estructura de gastos. Tenés, bueno, las privatizaciones, lo que implicaron, y sobre todo lo que fue la reforma previsional. Por eso lo que digo, fue una década, digamos, muy reformista,
con un montón de problemas en gran medida inherentes a la rigidez que tenía el programa, digamos, dejando a un lado todo el tema de corrupción y demás, ¿no? Yo diría que unas cosas que tal vez una de las tragedias más grandes es que se había armado este consenso, se hicieron muchas reformas y por la rigidez, la falta de pragmatismo y demás, terminó tan mal que lo que vino después fue un giro hacia lo opuesto, ¿no? Y partes de ese consenso que eran positivas se rompieron en Argentina como no se rompieron en otros países de la región. Después lo otro fue tanto que terminamos en este consenso otra vez, y ahí volvemos al loop que nos preguntabas inicialmente, pero creo que el desafío también es que si esto no es sostenible políticamente, en algún momento el péndulo gira, y en Argentina gira mucho más, y entonces si hoy hay un consenso positivo sobre las ventajas de la estabilidad fiscal, si esto no le da respuestas al electorado, en algún momento se pierde. ¿Y cuál es una de esas? Porque hablábamos antes de la demanda de estabilidad, que eventualmente, cuando eso se consigue o se percibe como más estable que lo anterior, migran otras demandas. ¿Cuáles pueden ser y cuáles eventualmente tienen que ser las respuestas del gobierno a esas nuevas demandas? Yo creo que en algún momento la gente va a querer tener empleo y tener servicios públicos apropiados y tranquilidad política. Y es muy difícil de lograr eso. Ingresos, porque vos el grueso del ajuste lo hiciste licuando ingresos. Uh-huh. ¿Y qué posibilidades, digo, este esquema así como viene funcionando para dar respuesta a eso? Pues lo hablamos mes a mes, pero como lo ves hacia adelante o mediano plazo. Y a ver, digo, el ajuste fiscal lo hiciste fundamentalmente pisando los ingresos de los asalariados públicos y los ingresos de los jubilados. La verdad es que no tenés mucho margen para los jubilados, están indexados a la inflación, con lo cual no hay margen de recomposición dentro de lo legal, de lo que está establecido. Y en lo que tiene que ver con los empleados públicos también estás estableciendo una indexación por debajo de la inflación mes a mes. De nuevo, digo, el empleado público se ganó, si querés, en alguna medida el desprestigio asociado a lo que es el empleo público, digamos, el concepto de gnocchi, pero digo, dentro del empleo público hay un montón de funciones, digamos, que se sigue cumpliendo y probablemente, la gente que se pueda ir, se va a ir corriendo, lo cual termina, insisto, dañando la calidad. Dañando la calidad de los bienes públicos, de bienes que ya tenían una calidad terriblemente dañada. Siempre decimos nosotros, las clases medias se fueron escapando de los bienes públicos y en la medida que se escapan de los bienes públicos se escapan del financiamiento. O sea, hay una enorme cantidad de desafíos. Uno solo del planteo del monotributo. O sea, te acabaste de armar una reforma laboral donde aún bajando los impuestos al trabajo como se está bajando para los nuevos empleados, el régimen sigue siendo muchísimo más caro que el monotributo. El gobierno intentó poner sobre la mesa la discusión sobre el monotributo, duró 10 minutos. De nuevo, probablemente con el reflejo de lo que fue la alianza cuando llegó y subió el impuesto a las ganancias, y a los 10 minutos, la popularidad le cayó. Uh-huh. Entonces, yo siempre digo la misma frase, que en Argentina estamos todos de acuerdo con que el ajuste lo haga el otro. Entonces, si querés, de alguna forma, Milei puso sobre la mesa temas que en Argentina eran inviables de discutir. Y están sobre la mesa y se empiezan a discutir y se empiezan a avanzar en algunas reformas. Son muy complejas. Necesitan las tres cosas al mismo tiempo. Nosotros tenemos el triángulo en el libro, decimos la macro, el programa macroeconómico, y el programa financiero es condición necesaria de ese programa macroeconómico, y el programa financiero depende de la gobernabilidad y la extensión del horizonte, pero también va a depender de la micro y en qué medida las demandas de la sociedad afectan la gobernabilidad. O sea, es la macro, la micro y la gobernabilidad. Por ahora, el gobierno trabajó en la macro, manejó la gobernabilidad de forma, si querés, interesante, y ahora tiene un envión adicional después del cambio de gobierno. De la micro dice mucho no me importa y prioriza la desinflación en gran medida para sostener la gobernabilidad, pero ese priorizar la desinflación usando el tipo de cambio como semiancla probablemente provoque más daño del necesario en términos de sectores que de golpe, insisto, pasaron de Disneylandia a la jungla y que ahora se ven afectados por la apertura de la economía en un mundo donde los saldos exportables aparecen. Bueno, por eso vamos a ver, digamos, cómo los tres vértices van iterando a lo largo de lo que viene. Creo que ese es el principal desafío de la política económica, de la política más que de la política económica.